Vamos a dar inicio a la reunión de comisiones con expositores sobre el tratamiento del sistema penitenciario. Le voy a pedir a María Rosa Muñoz, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que se dirija a nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Un poco el objetivo de mi presencia en esta reunión es poner en común cómo es el funcionamiento del mecanismo local para la prevención de la tortura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su origen en una ley de esta casa y que está en cabeza de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente el mecanismo lo integramos, obviamente, yo como defensora del pueblo, Natalia Steinberg como directora general de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta representación está establecida en la ley. Le corresponde a la titular de Derechos Humanos esa representación. Dos representantes por esta legislatura, en este momento son Victoria Montenegro y Claudio Romero, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura. La doctora Marcela Millán, titular del Ministerio Público de la Defensa. Anteriormente esa representación la ejercía el doctor Luis Doa Castela, ahora consejero de la magistratura. Y los representantes de las organizaciones vinculadas, que en este momento son Gisela Cardoso, Claudia Cesarón, Indiana Guerreño, Alexis Kalsinski y Manel Truffaut. También ellos pasaron por un proceso de selección por esta legislatura. Y el secretario ejecutivo, que es Ezequiel Paulucci. Toda la información y todos los monitoreos que realizamos desde el mecanismo están publicados en la página de la Defensoría, son información pública. Yo traje acá los últimos dos que todavía están sin publicar, que corresponden al primer semestre de este año, que es el relevamiento de comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y niños, niñas y adolescentes en situación de encierro en la Ciudad de Buenos Aires, que si es necesario lo puedo compartir, si no van a tener que esperar unos días que esté subido a la página. Para no tomarles mucho tiempo, sé que hay bastantes expositores. Primero quería sentar una posición respecto a la revisión de los legajos a todos aquellos que sean candidatos a ser parte del servicio penitenciario de la ciudad, la Defensoría del Pueblo como defensoría, no como mecanismo, porque en ese momento el mecanismo no existía, formó parte del proceso de selección de lo que fue alguna vez la Policía Metropolitana y lamentablemente después, cuando se creó la Policía de la Ciudad, eso no estuvo contemplado. Y entiendo que fue un proceso inteligente, en ese momento la defensora era la doctora Alicia Pierini, que desplegó todo un mecanismo interno para darle su opinión al Ejecutivo respecto a la situación de cada uno de los candidatos y candidatas. Volviendo a las acciones del mecanismo correspondientes al 2024, a septiembre de este año, realizamos 66 monitoreos de comisarías y alcaldías, visitas de inspección a los espacios de alojamiento transitorios de la Policía de la Ciudad. 4 visitas a complejos penitenciarios federales, realizamos un monitoreo de las obras del complejo penitenciario Marcos Paz y visitamos el Centro Penitenciario Federal 6 y el de Seiza. 5 monitoreos a establecimientos de salud mental, al Borda Almoyano, al Juvenil Tobar García, al Hospital Alvear y al Instituto Frenopático. 14 monitoreos en penales juveniles, el Centro San Martín, el Manuel Roca, Manuel Belgrano y el CAD. 4 monitoreos en hogares convivenciales de niños, niñas y adolescentes y 43 monitoreos del accionar de las fuerzas de seguridad en el marco de movilizaciones masivas. Este es un punto y aparte. Nosotros tenemos muchísimos pedidos de informe dirigidos al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Ciudad por el accionar de ambas fuerzas, de las fuerzas federales y las fuerzas locales, desde hace más o menos 2 años, que han tenido un cambio en su accionar en el marco de las movilizaciones
que son aproximadamente una vez a la semana, por lo menos los días miércoles. Que han tenido respuestas irregulares por parte de la ciudad y nulas por parte de la nación. Abrimos 452 trámites y expedientes en este periodo. Los expedientes versan sobre denuncias, quejas y peticiones vinculadas a hechos u omisiones que puedan configurar situaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en los distintos dispositivos de encierro de la Ciudad de Buenos Aires. Estas presentaciones pueden provenir de las personas privadas de libertad, de sus familiares, defensores, representantes u otros organismos y se registran a través de los canales habilitados de atención presencial, telefónica y digital. Una vez recibidas, se les otorga el correspondiente trámite mediante la intervención del equipo técnico que realiza el análisis preliminar y las gestiones necesarias, pudiendo disponer visitas de verificación, requerimientos de informe a las autoridades responsables, presentaciones judiciales y o recomendaciones. Nos vinculamos permanentemente con el Comité Nacional contra la Tortura y con la Procuración Penitenciaria. Respecto a las causas judiciales, en el marco de la causa Ministerio Público de la Defensa sobre habeas corpus, el mecanismo local se encuentra presentado en carácter de amicus. En tal condición, el mecanismo colabora con el tribunal mediante la presentación de informes técnicos y de monitoreo. También realizamos observación electoral en espacio de privación de la libertad, como parte del despliegue institucional de observación, el mecanismo realizó monitoreos presenciales en el Complejo Penitenciario Federal de La Cava, en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado San Martín y en sus similares Roca y Belgrano. Participamos del Consejo Federal de los mecanismos locales en cada una de las instancias en que éste se produce. Respecto a nuestros informes y lo que decía anteriormente, que los pueden encontrar en la página, sino también podemos armar un dossier especial para cada uno de los legisladores. Quiero destacar, esto no lo traje, es anterior a mi gestión, pero estas acciones se llevaron adelante incluso en pandemia. Todo lo que refiere no solo a atención de las denuncias, sino a las visitas a comisarías, alcaldías y centros de regímenes cerrados. Tenemos el informe anual 2023, el informe anual 2024, el segundo monitoreo de comisarías y alcaldías de la ciudad del 2024. Tenemos informes estadísticos sobre la criminalización de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la CABA del 2024, las recomendaciones que elevamos sobre la situación de los detenidos en comisarías y alcaldías, también publicado en mayo del 2024, informes preliminares sobre el monitoreo del uso de la fuerza pública y las detenciones en el marco de las manifestaciones públicas de jubilados y jubiladas frente al Congreso de la Nación, monitoreo de las acciones de las fuerzas policiales y detenciones otra vez en el marco de las manifestaciones públicas. Hay un informe muy específico publicado en abril de este año sobre la atención médica en comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires, una síntesis estadística de niños, niñas y adolescentes en situación de encierro, también correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del 2024, una síntesis también del tercer y cuarto trimestre del 2024 sobre la situación de comisarías y alcaldías, una recomendación sobre las condiciones de detención en alcaldías modulares, que es del 2025, y finalmente los dos que no están publicados, que refieren a comisarías y alcaldías, niños, niñas y adolescentes en situación de encierro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre los informes que no están publicados o sobre la capacidad del mecanismo para tomar algunas acciones en el marco del proyecto de ley que están trabajando. Claudia, ahí en el medio. Simplemente muchas gracias, María Rosa. Simplemente para consultar algo que venimos debatiendo en la comisión, que tiene que ver con las capacidades del mecanismo para tomar determinadas responsabilidades. Una de ellas creo que ya la mencionaste, que es la revisión de los legajos. Nos parece que sería adecuado que el mecanismo, pero te lo consulto expresamente, tomara la responsabilidad de la revisión de los legajos. Bueno, y del mismo modo deberíamos
y es algo que estábamos también discutiendo, verificar qué otras capacidades tiene el mecanismo para hacer el control y el seguimiento una vez que esté implementado el sistema. Sí, como dije al principio, cuando se relevaron los legajos, la Defensoría del Pueblo no contenía el mecanismo local contra la tortura, lo hizo con las capacidades operativas que tenía en ese momento y no tuvo dificultades. Habiendo pasado bastantes años y ya teniendo el mecanismo adentro como programa presupuestario, entiendo que no tenemos ninguna dificultad, al contrario. Para mí, desde mi rol institucional como defensora, es un pedido y una exigencia que le hago a los legisladores que el ingreso de las personas a esta función tan importante tenga una revisión y esa revisión pase por el mecanismo. Muchísimas gracias. Bueno, omití nombrar quienes eran en pos de acelerar el trámite, porque sé que algunos se van a tener que retirar. Omití nombrar quiénes son los legisladores presentes, así que lo voy a hacer ahora. Matías Barrotaveña, Claudia Neira, Franco Vitali, Claudio Romero, María Sol Méndez, Fernanda Molar, Rebeca Fleitas y Jimena Villafruela. Muchas gracias. Y pasamos, bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Entiendo que no. Muchas gracias, María Rosa. Gracias. Y le damos la palabra a Gustavo Isaac Plac, prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación y subdirector del INJEP, Instituto de Estudios Jurídicos y de Ejecución Penal. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por la presencia, por la posibilidad de tomar contacto con esta iniciativa, que la primera evaluación que quiero trasladar es una iniciativa muy valiosa, muy relevante. La legislatura, si consiguiera darle tratamiento y finalmente fuera promulgada la propuesta, estaría saldando una deuda institucional desde la conformación o la definición de la ciudad como ciudad autónoma. Y en este punto, el involucrarse, el regular, el legislar sobre la situación de los ciudadanos y las ciudadanas privadas de libertad y aquellos alcanzados por cualquier medida de coerción penal es un punto de avance fundamental. Digo, esto no sucedía y es una deuda de décadas, en buena hora que lo estemos tratando. Y el segundo punto, que lo estemos tratando con los niveles de sofisticación y de precisión que contienen las propuestas, ¿sí? Aún no acabadas, obviamente, están sujetas al debate y a la consideración de cada uno de los legisladores, pero el nivel de las propuestas es un nivel que, además de habilitar un debate preciso, cumple con creces el atender esta deuda a la que hacía referencia antes y además sienta las bases para desarrollar un plan estratégico institucional, porque la ley finalmente es la plataforma. Recién la consulta dirigida a María Rosa tiene que ver con lo que luego van a ser las prácticas y cómo prever que las prácticas sean las que deben ser en el marco de lo que va a constituir la administración penitenciaria o la gestión de regulaciones de asistencia o de intervención pro integración social de las personas en conflicto con la ley penal. Entonces, es muy importante la ley, pero no se acaba con la ley recién empieza, ¿sí? Entonces, pero obviamente no es lo mismo tener una buena plataforma que no tenerla. Entonces, también en buena hora y establecer el contexto, el contorno a partir del cual se van a adoptar decisiones en el marco de la agencia es muy relevante y esto está en el primer capítulo de la ley, entonces también ese es un buen punto. La integración con el sistema de seguridad pública es obvio también, pero no por obvio no corresponde también ser resaltado. O sea, está integrado y la idea de agencia también es un punto relevante. Integrar todas las situaciones vinculadas a los conflictos
de las personas con la ley penal en una agencia significa darle consistencia, darle congruencia a las soluciones que se proponen. No va a suceder o no debería suceder, porque al final la práctica manda, que haya criterios dispares o dispersos o contradictorios entre lo que sucede en el ámbito penitenciario y lo que sucede en el ámbito postpenitenciario. Entonces, que todo suceda en el marco de una agencia le da consistencia, y eso suele ser una falencia de nuestros sistemas, y que en este punto está resuelto de esa manera es adecuado, es pertinente. En la orientación hacia la reintegración social, hacia la reinserción, no importa el adjetivo que utilicemos, el criterio es axiológicamente correcto. Dos definiciones que también contienen, que celebro, son la discriminación entre las funciones de trato y tratamiento y las de seguridad dentro de la agencia. Este también es un hallazgo, del mismo modo que también lo es la discriminación entre las situaciones de personas privadas de libertad y la situación de seguimiento de medidas alternativas o intervenciones en lo que es postpenitenciario. Obviamente tiene que haber un enlace, tiene que haber un punto de contacto. Es relevante que no sean criterios separados, lo acabo de decir, pero aún así la gestión de uno no impacta inevitablemente en la otra. Entonces, esta discriminación, por lo menos en el diseño, también es correcta. También celebro, y va en la línea de la consulta de Claudia, la importancia del monitoreo y del control de desempeño a través de la Oficina de Transparencia. Es muy importante también la producción de información sofisticada. En esto, la agencia debería ser también, insisto con esta idea de plataforma, que es la primera que se me viene a la cabeza, pero la producción de información de mayor calidad que la que tenemos en la actualidad, al integrarse todos los niveles de intervención en la agencia, debería ser mucho mejor, y eso es un insumo relevante para el diseño y para la planificación de las políticas públicas. Otro punto para celebrar: la jerarquización y la profesionalización en todos los niveles de intervención de la agencia, no solamente en el nivel de seguridad, que está jerarquizado, pero sí, también en el nivel de asistencia o intervención en relación tanto a las personas privadas de libertad como en la asistencia postpenitenciaria. Esto después tiene a lo mejor algún pequeño déficit, es una sofisticación la mía ahora, pero tal vez valga la pena intervenir en cómo está traducido, cómo está traducida esta pretensión en la organización a nivel de recursos humanos. O sea, a lo mejor no discriminamos adecuadamente qué estamos jerarquizando, y entonces pareciera que en la agencia de reintegración solamente hay profesionales, y la agencia es mucho más que eso. Entonces hay que considerar ese punto para que después no haya una discrepancia entre el propósito inicial o las bases generales y las resoluciones específicas. Es muy importante también, y esto lo contiene la ley, la importancia de la capacitación permanente, pero es una capacitación que, a mi modo de ver, no debería ser solamente una capacitación enfocada en la posibilidad de ascenso de los funcionarios e integrantes de la agencia. Es obviamente un punto, pero yo me atrevería a decir que la capacitación es un recaudo para el desempeño. Entonces, no alcanza solamente con decir: si querés calificar para X cargo es necesario que estés capacitado, sino si querés calificar para mantener el desempeño de determinadas funciones, es necesario actualizar esas capacitaciones. O sea, la capacitación es una plataforma para el ascenso, pero en estas materias el conocimiento debe ser actualizado permanentemente. Entonces no alcanza con que yo acredite que tenía el conocimiento cuando ingresé. Es necesario revalidar ese conocimiento. Entonces, varios puntos, lo estoy diciendo muy con títulos, porque si no, obviamente la ley llevaría muchísimo tiempo analizarla, pero creo que
hay varios logros, varios hallazgos, varias soluciones que deben ser celebradas. Y algunas cuestiones que a lo mejor merecen algún examen más, más preciso, más minucioso. Hay algunos puntos que son la congruencia entre la ley de ejecución y la agencia. Entonces hay indicaciones o hay definiciones que contiene la ley que luego no se comprueban en la agencia. Por ejemplo, la ley hace referencia, o la propuesta de ley, a los institutos de educación y trabajo. Están previstos en la ley, no están descritos en la agencia, entonces hay que involucrarlos en la agencia. Desde mi punto de vista, la dependencia, aún como órgano descentralizado de la agencia, me parece que la dependencia es del Poder Ejecutivo con referencia en el Ministerio. A lo mejor la subsecretaría es un nivel muy bajo para la característica o las funciones que tiene asignada la agencia. Se dice en algún momento que es auxiliar del Poder Judicial. Me atrevería a decir que es más de la Administración de Justicia que del Poder Judicial, sobre todo por algunas soluciones en la propia ley, pero también que no es el único cometido el de auxiliar a la Administración de Justicia. O sea, hay funciones y deberes que son propios de la agencia, que no necesariamente son vinculadas a la Administración de Justicia y que sin embargo son relevantes también señalar en ese primer pantallazo que tiene el capítulo inicial de la agencia. Y sí me parece dos cosas específicas que para hacer una ley tiene a lo mejor definiciones demasiado minuciosas, que a lo mejor algunas creo que deberían o deben estar en la reglamentación para que la agencia no sea un instrumento poco flexible. Entonces, demasiadas estipulaciones legales impiden que ante una modificación en el organigrama del Poder Ejecutivo o en las definiciones, advertimos que necesitamos poner más foco acá y menos allá y que eso no sea una atribución del director de la agencia y que sea una definición legal, bueno, tal vez es una demasía. Pero así como veo eso como un criterio de poca flexibilidad, sí veo que, por ejemplo, no hay ninguna referencia, ni en la ley hay algunas, en la ley de ejecución, pero no en la agencia, referidas a la organización de los establecimientos penitenciarios y a la designación de las funciones. ¿Quién es, por ejemplo, me preguntaba yo, quién designa al director de un establecimiento penitenciario cuando suceda? No me queda claro de la lectura de la ley y para mí es un punto relevante. Lo mismo que el primer nivel de organización de los establecimientos, sean de complejos penitenciarios o como se discrimina entre los centros para los presos preventivos y los centros para o los sectores para las personas condenadas, allí hay un nivel, creo, básico de cómo se organiza o cómo debiera organizarse complejo o establecimientos que debería probablemente estar contenido en la ley, al igual que alguna referencia a habilitación de establecimientos y cupo que está contenida en la ley de ejecución, pero que paradójicamente no está contenida en la agencia, y ese pareciera un cometido de primer orden de la agencia, más allá de que después haya una intervención que exceda o trascienda a la agencia para definir cómo se habilita o cómo se resuelve qué es una plaza o un cupo. Para terminar, y quedo obviamente a disposición para las consultas que sea necesario resolver, sobre la Dirección de Asuntos Jurídicos veo que hay alguna imprecisión sobre cómo se integra y cuál es su incumbencia, porque hace una referencia que se integra con las áreas o las direcciones, creo que dice, de asuntos jurídicos de los establecimientos,
y la verdad que como no dice nada de los establecimientos, saber que hay una dirección de asuntos jurídicos en los establecimientos, bueno, habría que ver de dónde sale, pero más allá de eso, el problema es qué integra, qué va primero, qué es el carro y qué es el caballo en este caso. O sea, yo creo que la dirección de asuntos jurídicos luego integra o tiene delegaciones, por decirlo de alguna manera, en los establecimientos, pero es improbable que sea la inversa, que la dirección, que es una dirección de segundo nivel, se integre con los funcionarios que integran las direcciones de asuntos jurídicos de cada establecimiento. Entonces, allí un temita fino, si se quiere, pero relevante para designar. Después se habla de policía penitenciaria y en ningún lugar se dice, bueno, que esa es la denominación de la dirección de... no, ahora no recuerdo exactamente el nombre, de asuntos penitenciarios, creo que no importa el nombre, pero lo que quiero decir es, si vamos a denominar policía penitenciaria, es necesario un artículo que diga quiénes integran la policía penitenciaria, porque después se hace referencia al staff o a los integrantes de la dirección, ¿sí? Entonces, allí un puntito para considerar. Pero bueno, al margen, después algunos verbos en las funciones, no quiero ser demasiado específico, pero en general, y para cerrar, celebro la iniciativa, celebro que nos pongamos manos a la obra con esta deuda, y por ahora nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Si no, continuamos con los expositores. Le voy a pedir a María Jimena Monsalve, jueza nacional de ejecución penal, que además es presidenta y fundadora de la Asociación Argentina de Justicia y Ejecución Penal y vicesegunda de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y Procuración General de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, y que integra la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, la Red de Mujeres para la Justicia y el Secretariado de la Pastoral Carcelaria de la Confederación Episcopal Argentina. Todo eso, qué horror. Muchísimas Bueno. gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Y Sí, madre madre argentina, argentina, es verdad. sin También. repetir y sin soplar. Es lo más importante, ¿no? Lo más importante. Bueno, en este caso, primero, buenos días. Muchas gracias por tener interés y haberme convocado para poder realizar algunas reflexiones. Decir que sí, claro, vengo en el marco de mi función como jueza nacional de ejecución penal desde hace 10 años, que ejerzo ese cargo, y además presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, que, bueno, creo que nuestra institución, desde el lugar que ocupamos desde hace un tiempo bastante joven, porque nos constituimos formalmente en el año 2019, hemos podido acompañar diversos procesos que se han dado en distintas provincias de la República Argentina, y para nosotros es muy auspicioso que la ejecución penal cobre la importancia que tiene que tener dentro del derecho penal, ¿no? Es el momento de la máxima expresión de la potestad punitiva del Estado, es el momento crucial donde la persona tiene que enfrentarse, responsabilizarse por lo sucedido y construir un futuro que esté siempre en la línea de la cultura de paz, como decimos nosotros. Así que por fin la ejecución penal esté en el lugar que le corresponde es muy auspicioso. Por eso celebramos esta iniciativa. Bueno, como sabrán, las dos herramientas legales para nosotros tienen muchos aciertos. Es realmente grato encontrar aciertos en estas normas. Además, el paraguas de la ley nacional ya tiene casi, ¿no? Desde el año 1996, 30 años, y es una ley que necesitaría tener algunas cuestiones actualizadas o remozadas, y estos instrumentos legales traen novedades que para nosotros son realmente auspiciosas. En orden, voy a hablar de algunos artículos en particular y de algunas ideas generales de ambas leyes, y voy a tratar de ser lo más sucinta posible. En orden de aparición del articulado, me detengo, por ejemplo, en el artículo 6, cuando prevé la existencia de un equipo interdisciplinario que esté al servicio del órgano jurisdiccional,
creo que este es un acierto importantísimo porque los dos cuerpos legales ponen la interdisciplina en un lugar muy preponderante. Y creo que la interdisciplina es clave porque nosotros estamos trabajando en un régimen en el cual creo que el concepto es la restitución de derechos y el aseguramiento de derechos de todas las partes que están involucradas en este asunto. Y eso es importante para poder precisar cuál es la calidad de las intervenciones que vamos a ofrecer, dónde van a estar centradas esas intervenciones. Entonces la interdisciplina tiene que estar presente. Luego hablaré de su vinculación con el trabajo, por ejemplo, de la agencia en relación a este órgano. El artículo 7 creo que también es otro acierto porque aparece la víctima en un lugar importante en la ley y además aparece el espíritu restaurativo. Creo que si nosotros, ya en los cuerpos legales modernos no puede estar ausente el enfoque restaurativo y las prácticas restaurativas en todos los aspectos que trascienden o que atraviesan los regímenes de pena. El concepto de joven adulto creo que es acertado cuando habla de 18 a 24 años. Sabemos que la ciencia ha determinado que la adolescencia se ha extendido casi pacíficamente hasta los 24 años. Creo, sin embargo, que en la ley, la agencia hace referencia a la franja 18-21. Nosotros tenemos hasta incluso institucionalmente un resabio con la mayoría de edad a los 21 años, entonces todavía nos quedan establecimientos que reciben jóvenes de 18 a 21. Hay que ordenar eso de alguna manera y también señalar que en los efectos de la reglamentación es una franja etaria demasiado amplia. Hay muchas diferencias entre un joven de 18 y un joven de 24. Entonces es importante a los efectos reglamentarios, bueno, coordinar la ley que regula la agencia con la ley de ejecución y también disponer por especialidad algunas cuestiones. En cuanto al artículo 87, ya salto un poco en la ley, bueno, celebro el plan de vida, ¿no? Porque creo que es una denominación completamente apropiada y acertada y sobre todo acorde al prohomine que rige el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Aquí tenemos que centrarnos en la persona. Me parece un acierto muy importante que hable de participación activa, porque nosotros sabemos que, porque está estudiado, y aquí sí saco a la justicia terapéutica a la cancha, sabemos que el consentimiento y los compromisos que la persona asume frente a las propuestas que se puedan hacer en relación a las necesidades tratamentales es fundamental para lograr el cumplimiento. El compromiso se parte incluso de un concepto muy importante que tenemos que tener, que es el autogobierno. Nosotros tenemos que tratar de que esta persona que tomó una mala decisión en algún momento de su vida pueda continuar tomando decisiones, no sea un régimen paternalista o que anule las posibilidades de la persona de desarrollarse. Y si queremos que la persona tome buenas decisiones luego de su paso por esta situación, tenemos que fomentar que esas decisiones existan. Por eso es importante el compromiso, es importante ofrecer opciones y es importante no marcar efectos sancionatorios si la persona no toma determinada decisión. Esto tiene que figurar como un hilo conductor dentro del paso de la persona por el sistema. Entonces me parece muy importante la participación activa. Voy al 112, ahora entro un pedacito en el tema trabajo. Me preocupa un poco el 112 cuando habla de cooperativas, si no logramos sortear algunos obstáculos. Ustedes saben que las cooperativas se han convertido en una herramienta esencial para lograr una mínima continuidad laboral de las personas que han pasado por el encierro. Y sabemos que las experiencias de las cooperativas son muy exitosas. De hecho, las cooperativas hoy se han convertido en importantísimos proveedores de servicios. Doy un ejemplo, acabamos de volver del Congreso de Ejecución Penal que hicimos en San Juan. Todo el merchandising de nuestro Congreso lo hizo la cooperativa Esquina Libertad,
que trabaja perfectamente con un nivel y una calidad impresionante. Entonces, hay un problema legal. Ustedes saben que la ley de cooperativas impide que las personas que tienen un antecedente condenatorio puedan formar parte de los órganos de dirección de las cooperativas. Creo que es una gran oportunidad para establecer alguna regulación y hablar, o por lo menos contemplar esta situación de las restricciones legales y no repetir los impedimentos que generan en definitiva litigiosidad sin sentido. Creo que a la ley le falta una regulación del trabajo por cuenta propia. Hay personas que entran al sistema que tienen una profesión, que tienen una posibilidad de ejercer una libre profesión y que ese capítulo tiene que estar correctamente regulado porque, por supuesto, con los aspectos que se tengan que tomar en consideración a los efectos de que se pueda desarrollar esa actividad, es algo que tiene que estar muy validado y es muy importante también como resultado, por ejemplo, de los logros universitarios que pueden tener las personas en contexto de encierro. Tienen que poder hacer con eso que aprendieron algo y poder desarrollarse en ese aspecto. Por supuesto, con todos los recaudos que se deban tomar al efecto, pero creo que debería estar muy bien descripta esta posibilidad. En cuanto al 115, yo no, es un consejo nada más, no haría una reproducción de los mismos problemas que generó su artículo espejo en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ustedes saben que hay un fallo de la Corte, el fallo Méndez, que ya resolvió este asunto de la intangibilidad, de alguna forma, que tenemos que reconocer al salario y que no le podemos decir a la persona qué tiene que hacer con su salario. El Estado no puede inmiscuirse en eso si nosotros en el artículo o en uno o dos artículos anteriores estamos diciendo que equiparamos el trabajo en contexto de encierro a los derechos y obligaciones que tiene el trabajo libre. Entonces, ese artículo va a dar lugar a litigiosidad porque ya se ha litigado y la Corte ya eligió un camino, creo que habría que seguirlo. En cuanto al 178, el régimen disciplinario, me parece muy conveniente todo lo que se ha captado en relación a que tiene que haber un sentido restaurativo en un régimen disciplinario, que dentro de los marcos convivenciales, sabemos que hay programas que funcionan muy bien regulando en la práctica este tipo de iniciativas que en las normativas en general no aparecen porque seguimos con un régimen sancionatorio retributivo en muchas de las normativas nacionales y provinciales. Pero yo creo que el camino es sin lugar a dudas el restaurativo. Ojo con el artículo 182, digo ojo porque desde mi perspectiva no se pueden seguir convalidando los aislamientos por tiempos tales como 15 días, es una barbaridad. Yo creo que cuando hay un conflicto y una persona tiene que ser separada, en mi caso yo exijo que en 72 horas haya una información fidedigna acerca de qué es lo que sucedió, por qué se justificaría la separación de esa persona a un espacio aislado, que es probable que pueda ocurrir, que se requiera esa situación y que haya un plan de reintegro justificado. O sea, ¿por qué? ¿Dónde podría esa persona ser alojada bajo condiciones regulares? 15 días en aislamiento absoluto es un tiempo excesivamente largo para que tolere la ley. Tiene que por lo menos pasar algo durante ese tiempo y yo creo que lo incluiría. Celebro el 187, creo que los incentivos por buen comportamiento, por buena conducta, son un hallazgo. Me parece muy positivo que exista una posibilidad de tener un bonus para poder acercarse al momento de obtener un egreso anticipado o una medida morigerativa. Y luego, ahora ya pasando a la ley que regula la agencia, yo quiero hacer una reflexión acerca de la importancia de que aparezcan escindidas las funciones de seguridad que las funciones específicas de tratamiento. O sea, yo creo firmemente que las experiencias
que nos han demostrado la participación de personal civil que no tiene que ver con el paradigma de la seguridad, sino con la expertise específica del área que aborda, sea la educación, sea el trabajo. Quería acordar experiencias para referir, pero por ejemplo, la experiencia de Prisma de salud mental, que está fortalecida por profesionales de la salud mental que no pertenecen o no están teñidas en su formación del paradigma de seguridad. Creo que son todas experiencias favorables y que favorecen la integración social, porque no olvidemos que estamos en un ámbito que indefectiblemente va a ser una institución total y que indefectiblemente va a tener la tentación inevitable de que todo tribute al factor seguridad. Entonces es muy importante tener herramientas que nos permitan ubicar cuál es el verdadero grado de seguridad que requiere determinado perfil, porque ustedes saben que los sistemas de máxima seguridad, por ejemplo, son muy costosos para el Estado y no son necesarios para todos los casos. Y no permitir que sea la seguridad la que arrase con las actividades, el desarrollo de la vida en el contexto de encierro, y la formación sobre todo. Entonces, yo creo que cuanto mayor incidencia haya de personal civil en estas áreas que puedan llevar su expertise y que puedan llevar su expertise igual que la desarrollan en el medio libre, menos se van a sentir estas brechas entre libertad y encierro. Por eso, y vuelvo al principio, entiendo que la interdisciplina es el camino, que la interdisciplina bien entendida como no como ciencias auxiliares del derecho que aparezcan ahí porque las necesito de costado, sino como ciencias protagónicas, porque acá estamos promoviendo ¿qué cosa? Estamos promoviendo cambios conductuales, estamos promoviendo e incentivando con herramientas que haya un cambio de conducta verificable. Por eso es tan importante que se funcionen como ciencias pares, que tengan la jerarquía de ciencias pares para trabajar transversalmente y transdisciplinarmente, sea con el órgano jurisdiccional, sea con el Ministerio Público Fiscal, sea con la defensa, sea con la agencia que nos llama. Yo creo que la sensación, y esto ya es una cuestión de concepto general, después de haber leído las normas y haberlas pensado, creo que tienen un acierto importante en cuanto al fortalecimiento de las medidas alternativas. Creo que está al nivel o al nivel de exigencia, por ejemplo, de instrumentos de referencia como las reglas de Tokio, el apartado 8, el apartado 9, aparecen las alternativas como una sólida base. Y finalmente, para cerrar, creo que hay que permitirnos, que esto es lo más difícil de todo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad pública, cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de víctimas, cuando hablamos de toda esta cuestión que atañe a la ejecución penal, creo que es muy auspicioso no dejarse tentar también por los discursos que tienen que ver con soluciones que son populistas, que no son soluciones reales para la ciudadanía. Las acciones que tengan que ver con una orientación de reparación, de pacificación, con intervención interdisciplinar, con acompañamiento, con la construcción de una red sólida que la persona con la que pueda contar, esta mirada de especialidad y esta mirada de continuidad, ¿no? Que esa persona tenga una historia dentro del sistema, que no tenga una entrada y una salida, otra entrada y otra salida de desconexión. Me parece que en la regulación y en cómo está conformado el proyecto de la agencia es algo que se transmite en intención. Así que me parece muy bien que esté profesionalizado de esa manera. Espero realmente que puedan contar con estas dos herramientas, que avance legislativamente, y creo que va a servir muchísimo. Y para el final, y ya me callo la boca, solamente decir que observo que la regulación del proceso en la etapa de ejecución penal está incorporada en la ley. Creo que sería muy bueno y que le daría mucha visibilidad que se incorpore el procedimiento en el Código Procesal de la ciudad. Tiene que estar esta etapa
materializada en el Código Procesal de la Ciudad, más allá de que está muy bien que esté en la ley, pero la ejecución tiene que existir en los códigos. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. La realidad es que tenemos pendiente el tratamiento de la creación del Fuero de Ejecución Penal desde diciembre del año pasado, que entendemos va a ser parte del tratamiento conjunto con el sistema penitenciario. Bien, le doy la palabra a Ignacio Arriarán. Muy bien, abogado especialista, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias a la legislatura por invitar a la Asociación de Abogados y Abogadas a participar en este debate y también muchas gracias al presidente Juan Pablo Zanetta por delegarme esta representación acá. Como primer punto, lo que nos interesa remarcar desde la asociación es, bueno, celebrar que hoy la legislatura lleve un proceso de más de 3 meses de debate amplio con especialistas de todos los puntos de vista, dando la discusión sobre más de 10 proyectos de ley que hay sobre la materia, regulando la agencia, el sistema y la ley de ejecución penal. Entonces nos parece que en este momento es sumamente interesante para resaltar porque la construcción de políticas públicas requiere de acuerdos amplios y de mayorías amplias, así que bienvenido sea. Después voy a retomar algo que dijo Gustavo hace un rato respecto a la autonomía de la ciudad y también es un punto interesante para remarcar que esto que está discutiendo hoy la legislatura refuerza esa visión y ese andar, ese camino que arrancó de la reforma del 94 para acá en consolidar cada día más la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, una bandera que la Asociación de Abogados y Abogadas viene sosteniendo desde hace un montón de tiempo. Digo, tiene 94 años la asociación, va camino a los 100, sostiene la autonomía desde hace un poquito menos, pero ha hecho un montón de esfuerzo en convalidar y discutir todos aquellos aspectos que hacen a la autonomía. Digo, por citar algo, participamos activamente en la discusión de la sanción del Código Procesal para las relaciones de consumo, por ejemplo. Así que nos parece un buen punto de avance de la legislatura en este sentido. Si pudiera sancionarse una o varias leyes que regulen la ejecución de la pena, la creación de la agencia y demás, tendríamos el caminito, la primera parte del recorrido, la propia policía, la última parte, faltaría aunar los esfuerzos en la transferencia de la justicia nacional en todos sus aspectos, pero principalmente en la penal. No sé cuál es la opinión de... No me quiero pelear con Jimena, pero bueno, por lo menos así lo vemos desde la asociación. Sí vemos también, y acá te voy a tirar un centro, Jimena, quiero recoger algo de lo que dijiste vos. Nos parece sumamente importante esa división entre la seguridad y el tratamiento. No solamente, no alcanza con la conducción civil de la fuerza, porque la conducción civil de una fuerza de seguridad ha habido experiencias, en cierta medida termina la fuerza un poco como fagocitándose a la conducción civil. No es suficiente la conducción civil porque sabemos las situaciones que terminaron ocurriendo y cada vez que hay una tensión, porque las va a haber, incluso si estuvieran separados, la seguridad del tratamiento, bien separados, con una parte civil y una parte de policía penitenciaria o fuerza, como quiera denominarse, esa tensión va a existir. Pero mientras mayor sea la separación y mayor cantidad de civiles profesionales especialistas en esas materias, criminólogos, trabajadores sociales y demás, que no dependan, médicos incluso, digo, que un médico tenga que ser penitenciario para poder prestar atención adentro de un establecimiento penitenciario, es un sinsentido, ¿no? Porque ahí entran como en tensión un montón de cuestiones y entra a jugar la seguridad y la seguridad se termina comiendo o ganándole el espacio a
a esa expertise médica, laboral, abogadil o lo que refiere. Digo, y hay un montón de experiencias. Digo, coincido, Prisma es una gran experiencia que con el tiempo ha ido perdiendo un poco de esa impronta y ha ido recuperando la fuerza. Es una tensión constante, claro. A ver, incluso desde lo laboral, digo, cuando uno ve, por ejemplo, digo, por citar algo, hay en el informe anual del 2019 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hay un apartado bastante interesante de análisis de cómo es la relación del trabajo y cómo varía el trabajo al interior del complejo penitenciario 1 de Ezeiza durante un periodo de 5 años, donde entre medio hubo una reasignación presupuestaria que hizo que haya menos oferta laboral. Y cuando uno ve ese análisis desde dos puntos de vista, desde un módulo de conducta y desde un módulo de los denominados conflictivos, ve que la cae a pique la oferta de trabajo en los espacios de conducta y se mantiene en los espacios conflictivos. Entonces, lo que es un derecho se termina transformando o termina siendo cooptado como un elemento para la gestión del orden interno. Y eso, si nosotros regulamos una fuerza muy presente, bueno, las tensiones van a ser mayores y probablemente termine siendo lo mismo. Por eso, desde nuestra postura, reforzamos y nos parece conveniente que sean dos ramas totalmente separadas, una enteramente civil y la otra dedicada a la seguridad, exclusivamente a la seguridad, como una agencia, como una fuerza de seguridad, ¿no? Porque además la presencia de civiles en esos espacios da mayor control, da un control cruzado y permite o trae luz sobre estos lugares. Vos decías, sí, es una institución total la cárcel, por supuesto, digo, es un lugar sumamente cerrado, donde es muy difícil que la sociedad civil sepa qué es lo que sucede ahí adentro, no es permeable, después quedan esas imágenes de pensar que el marginal es toda la cárcel y se generan esas creencias casi que comunes cuando no lo es así. Entonces, todos aquellos instrumentos que la ley regule para traer transparencia a esos lugares, por supuesto que desde la asociación lo vemos como un dato alentador y positivo, porque además va a permitir la creación de estadísticas, va a permitir la posibilidad de analizar esos datos y desde luego que las asociaciones civiles empiecen a discutir también políticas públicas en este sentido. Porque hoy, salvo 3 o 4, o por ahí un poquito más, pero salvo 3 o 4, 5, 10 asociaciones civiles, no hay mucha gente o muchas asociaciones discutiendo qué es lo que sucede ahí adentro. Y generalmente lo discuten aquellas asociaciones que por otras vías pueden ingresar. Digo, asociaciones que están formadas por jueces que recorren esas cárceles, por defensores que recorren esas cárceles, por abogados que recorren o abogadas que recorren esas cárceles. ¿Cómo? Y entonces nos parece sinceramente muy interesante. Principalmente la Oficina de Transparencia y Control Externo, ¿no? Que tenga la obligación de publicar los datos, de publicar parte del trabajo que hace, porque en definitiva los que actúan al interior de los penales son funcionarios públicos y está la obligación de la publicidad de los actos de los funcionarios públicos. No hay que perder de vista eso. Está claro, digo, va a haber cuestiones que son reservadas, que sean confidenciales y demás. Sí, desde luego, es un lugar público, pero atravesado por la seguridad. Está claro que hay cuestiones de seguridad que son obvias, que tienen que primar, pero eso no implica que lo que sucede ahí adentro sea un descontrol. Porque después si no queda la sensación de, bueno, la persona entró y salió peor de lo que salió. Y la discusión es sobre qué hizo la persona para entrar de una manera y salir peor, y no qué es lo que hace la agencia, o qué es lo que hace el servicio, o qué es lo que hace el sistema, o por qué falla, y por qué hace más de 150 años que venimos, o 100 años, que venimos teniendo las mismas respuestas y obteniendo los mismos resultados. Bueno, hoy la ciudad tiene la posibilidad de cambiar ese paradigma. Dar un giro de 180, no sé si dar un giro de 180, pero por lo menos innovar. Digo, tenemos infinidad de experiencias en un sentido que en mayor o menor medida han tenido aciertos y errores. Bueno, tenemos la posibilidad de
tomar esos aciertos e innovar en esos errores y que esos errores no se cometan. Así que desde ese punto de vista lo vemos muy positivo lo que están proponiendo y lo que está discutiendo esta legislatura. Y por último, además de formar parte de la Asociación de Abogados, coordino la Comisión de Asuntos Penitenciarios del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, así que no hablo en nombre del colegio hoy en esta oportunidad, pero sí conozco parte de la problemática que tienen los colegas y las colegas que ejercen la profesión diariamente, los abogados y abogadas que concurren a ver a sus clientes, incluso aquellos que trabajan desde la otra mirada, digo, asistiendo a los trabajadores de las instituciones, porque son personas y les pasan cosas, accidentes laborales, litigiosidad, un montón de situaciones. Creemos que si la ley de la agencia debiera de recoger lo que prevé el artículo 5 de la ley del colegio de la 23.187, de la creación del colegio, en cuanto habla a la equiparación de los abogados en el ejercicio de su función a los magistrados. Porque es un artículo que ha quedado muy perdido. La realidad indica hoy que los abogados no están, lejos están de estar en igualdad de condiciones con los magistrados. De eso hay vastas experiencias, digo, para poner, por ejemplo, un ejemplo, digo, hoy los abogados y abogadas que ejercen la profesión libremente no pueden ingresar con dispositivos electrónicos a los establecimientos del servicio penitenciario, mientras que sí lo pueden hacer los jueces, los defensores y demás. Entonces hay como una especie de no igualdad de armas entre los colegas que ejercen y, desde un lado y de lo que hacen desde el Estado. Por lo tanto, creemos que rescatar ese artículo y ponerlo en la ley puede jerarquizar el ejercicio de nuestra profesión. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación y quedo atento y dispuesto a responder las preguntas que sean necesarias. Muchísimas gracias. Bien, continuamos. Le doy la palabra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los diputados? Entiendo que no. Pero entonces continuamos con Gastón Rojas, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología. Si le alcanzan a cualquiera de los dos micrófonos. Muchas gracias. Creo que llega el cable. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer nuevamente estar en este lugar, claramente debatiendo algo tan importante como lo que es la ejecución de la pena, ¿no? Desde este lado coincido con cada una de las palabras que se fueron exponiendo, porque la sentencia, para los que trabajamos en el ámbito penal, yo ejerzo como abogado independiente, y lo que decía recién el colega es muy cierto, por eso asentaba con la cabeza, de esta gran diferencia que hay luego de que tenemos la sentencia en lo que es una condena, ¿sí? Y ahí es donde inicia la ejecución y se empieza a arbitrar todos los medios necesarios para que se haga justicia. Algo que decía la doctora recién es que el servicio penitenciario, ¿sí? Hablando propiamente de lo que hace referencia en el día de hoy, tiene la responsabilidad de transformar la pena en seguridad ciudadana y claramente promover la reinserción social. Tomé nota de lo que dijo la señora jueza recién, con cambio de conductas verificables. Coincido claramente, porque hay factores de riesgos dentro de las personas condenadas que van a ser parte de la historia de esa persona y donde la administración claramente no puede cambiar. Pero hay factores de riesgos que sí son dinámicos, y ese concepto se encuentra receptado en las reglas de Mandela, tanto en lo que es la seguridad dinámica como la inteligencia penitenciaria. Y ahí está la importancia de lo que nosotros apuntamos desde el bloque, que es capacitar al personal para poder cumplir con esta seguridad pública, y por eso refuerza aún más la idea de que es algo que debe estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Creemos que el Estado puede estar firme, puede estar limitado y puede estar vinculado a una parte muy profesional donde que se ejerza la seguridad pública dentro de la ley, pero enfocado en resultados, ¿sí? Si bien receptamos desde este lado todas las normas llamadas de soft law, que son recomendaciones como las reglas de Mandela, la ONU y demás tratados que fueron traídos a colación, hoy la ciudad
atravesó varios problemas con una rotación constante y hay faltas de protocolos relacionados a lo que es la administración de las personas que están condenadas, ¿sí? Por eso creemos en una formación obligatoria y permanente del personal, que tiene que haber protocolos escalonados, claros y supervisados. Desde lo que es el órgano penitenciario profesional, es conveniente, ¿sí?, de que el servicio penitenciario cuente con un instituto de criminología y un consejo correccional para poder evaluar y tomar decisiones sobre cada interno. Si bien esto lo propuso la diputada Rebeca Fleitas dentro de la redacción del texto de ejecución de la pena, pero a nuestro criterio corresponde de que esté dentro de la redacción del sistema penitenciario, ¿sí?, porque es parte de la formación del personal. Luego, en lo que se refería a lo que es el tratamiento individualizado, estoy yendo a lo puntual para no extenderme tanto, ¿sí? Este Consejo Correccional y el Gabinete Criminológico evalúa, ¿sí?, temas de riesgo de fuga, educación, habilidades, vínculos y conducta previa. Y ahí vuelvo a traer a colación la importancia de la formación del personal para que tengan la idoneidad necesaria para poder abordar las distintas problemáticas que se presentan una vez que la persona atraviesa el servicio en sí, ¿sí? Hay algo que quería reforzar, que es con respecto al plan individualizado de la reinserción social. Desde nuestro lado, la reinserción social se debe ver como un plan individualizado en sí. No es algo que sea voluntario, sino algo que la persona condenada deba aceptar, ¿sí? Más que nada para procurar que los beneficios que se vayan otorgando, ¿sí?, sean en base a los logros concretos. Creemos que con eso buscamos que haya compromiso y que se demuestre que la impunidad no va a tener espacio dentro del servicio penitenciario en sí. En cuanto a lo que es la formación continua del personal, ¿sí?, también entiendo de que la fuerza, el uso de la fuerza en sí, con todas sus regulaciones, tanto la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la gradualidad y la responsabilidad, debe estar también incluido dentro de la formación del personal que la ejecuta, ¿sí? Deben recibir una capacitación concreta de cuándo utilizarla, en qué medida, en qué proporción y entendiendo también la responsabilidad que hacían mención hace un rato de la administración de esa fuerza para el personal. Por eso es tan importante contar con protocolos claros y escalonados, ¿sí?, para que las intervenciones del personal sean totalmente profesionales, ¿sí? Luego, en lo que es la carrera del personal del servicio penitenciario, desde este lado se apunta de que sea basada en el mérito, ¿sí?, que haya permanente actualización en cuanto a protocolos, en cuanto a formación, en cuanto a ganas de pertenecer y de escalar dentro de la fuerza, ¿sí? Esa formación continua lleva a lo que es un sentido de pertenencia. Claramente con esto va a generar 3 efectos inmediatos. Va a haber seguridad estable dentro del personal, algo que me ha tocado. Trabajo en el ámbito de la justicia penal y trabajo como abogado independiente en la provincia de Buenos Aires y estoy de los dos lados. Y también me suele suceder de que al trabajar con el personal que está dentro del servicio penitenciario, enfrenta un montón de dificultades que tienen que ver con la administración en sí de la falta de protocolos, ¿sí? Básicamente sería eso, ¿sí? La propuesta de este lado es fortalecer la formación del personal, incluir dentro de esa formación los protocolos claros para el uso de la fuerza y la profesionalización de la misma. Desde este lado es todo. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir que se dirija a nosotros a Guillermo Nicora, fiscal director del área de cárceles y políticas penitenciarias del Instituto de Estudios Comparados y en Ciencias Sociales.
Muchas Muchas gracias. gracias a la comisión y a la legislatura por trabajar este tema y por trabajarlo con multiplicidad de voces, que nos parece que es la forma de construir estas leyes fundamentales. Una aclaración muy breve: si bien es cierto que tengo un cargo de fiscal, no comparezco acá como fiscal de la provincia de Buenos Aires, sino como Totalmente, sí, director sí. del área cárceles del INESIM. Esto lo digo porque si no, después el procurador de la provincia puede decir: ¿y por qué hablaste en nombre de los fiscales? Lo bueno de hablar al final es que uno tiene un montón de cosas ya dichas y con las que casi todas las que escuché comparto, así que voy a hacer algunos subrayados sobre lo que ya se ha dicho con algún que otro aporte original. Pero los subrayados me parece que también son un aporte en sí mismo, porque desde INESIP tenemos posiciones bastante más radicales en algunas cuestiones. Autonomía de la ciudad, que es un tema que está muy por encima de esto, nos obliga a hablar 30 segundos, no más que eso, del contexto en el que se está discutiendo esta legislación. Tomar a cargo la administración de justicia, que hoy se llama nacional, es una condición esencial para que la ciudad pueda tener un proyecto de gestión de los conflictos. No alcanza, o sea, cualquier norma que trabaje sobre la justicia penal, sobre la ejecución de las penas, sobre la policía, sobre pequeños aspectos de un sistema muy complejo que es el sistema de gestión de la conflictividad, no va a ser otra cosa, a veces no hay más remedio que hacerlo, que un parche. Lo importante es tener en cuenta que esto es parte de un plan mucho mayor, que es cómo los porteños le justifican, organizan, administran sus conflictos y gestionan esos conflictos. La justicia y la justicia penal son solo subsistemas de ese sistema de gestión de la conflictividad. Es fundamental entonces que esto del refuerzo de la autonomía vaya de la mano de no cejar en la lucha de que toda la justicia nacional tiene que desaparecer y pasar a la ciudad. Lo siento por mis amigos, y a veces no somos tan amigos, por desgracia de la vida, de los jueces nacionales. El fuero penal contravencional y de faltas es muy pequeño frente a la realidad de las personas privadas de libertad de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso nos parece fundamental no perder de vista esta mirada. Segunda cuestión, finalidad. ¿Para qué legislamos sobre lo que llamamos provisoriamente sistema penitenciario? Y después vamos a trabajar un poquito más sobre el nombre. ¿Esto significa que queremos controlar grupos sociales? ¿Que queremos castigar a determinadas personas? ¿O que queremos asegurar el goce pacífico de los derechos a todas y todos los vecinos de la ciudad? Si no pensamos claramente para qué estamos legislando desde, no hablo de esta legislatura, sino a nivel nacional, a nivel regional, hay toda una confusión respecto del sistema penal como si fuera una finalidad en sí misma de castigo, por eso se llama penal, pero lo cierto es que, y en esto pareciera, y no voy a coincidir con el colega, pareciera que estoy hablando mucho de seguridad. Claro que la seguridad es una preocupación y es un problema, pero hay que pensar la seguridad desde una visión más sistémica y no más tan estrecha como la que por lo general preside el discurso y la discusión pública sobre esto. Por supuesto, el momento y la razón por la que la legislatura toma este tema con mucho esfuerzo y con mucho énfasis ya desde el año pasado es una realidad grave y urgente: la situación de los presos en las instalaciones policiales de esta ciudad. Este es el problema, este es el emergente problemático que impulsa la necesidad de trabajar con la responsabilidad con la que me parece que lo está haciendo esta legislatura. Pero no lo miren por el ojo de la cerradura, abran la puerta y miren el panorama completo. Si van a regular cómo se ejecutan las condenas de los jueces penales, contravencionales y de faltas, o de toda la justicia nacional que devenga justicia de la ciudad, no pueden ignorar que la mayoría de esas condenas no incluyen la prisión. La mayoría de las decisiones que toman los jueces que administran conflictos penales no involucran el uso de la cárcel. Son penas en suspenso, son probation, son otros mecanismos sobre los que no estamos normalmente hablando cuando hablamos de los problemas carcelarios, cuando debiéramos, porque
y esta es una posición que el instituto sostiene hace muchos años, no hay mejor solución para la cárcel que la no cárcel o la menor cárcel posible. Y para que usemos menos cárcel tenemos que tener muchos mejores sistemas alternativos. Respecto de que la ciudad tenga su propia ley de ejecución incorporada al código o como ley aparte, esto es una discusión que puede tener su importancia, pero que no es hoy el momento para decidir. Creo que está bueno que la pensemos como una etapa del proceso. Hay gente muy capacitada que dice que no es así, pero no es en la discusión de hoy. Lo que sí creo, y en este sentido profundizo lo que ya se dijo, la ley 24660 no es que necesita que la arreglemos un poquito. Es una ley inaplicable e inconstitucional con todos los parches, costurones y hasta muñones. Hoy la normativa vigente que modificó, por ejemplo, el artículo 50 y 58 del Código Penal en la ley de reiterancia, hizo desaparecer casi por completo el régimen progresivo y la libertad condicional. Hoy prácticamente ninguna o por lo menos 8 de las 10 personas que son condenadas conforme lo que dice hoy el Código Penal no tienen acceso a la libertad condicional por estas deformidades que tiene una ley que ya a esta altura es completamente inaplicable. Bien hace la Ciudad de Buenos Aires en tener su propia normativa de ejecución que seguramente va a ser mejor que lo que tenemos hoy en la 24660. La ley de ejecución que es parte de lo que están discutiendo, no, como dije, no tiene que ocuparse solo del encierro, esto ya se dijo, por más que obviamente es la cuestión más grave, hay que incluir una buena regulación y un buen control de las alternativas, hay tecnología disponible, no estamos hoy discutiendo eso, pero subrayo que es muy determinante y nos ponemos, por supuesto, a disposición de la legislatura para colaborar en este tema. Tenemos experiencia comparada de oficinas de medidas alternativas y sustitutivas que son tecnologías que están aplicando varias jurisdicciones y que están dando mucho mejores respuestas que dar penas en suspenso o dar suspensiones a prueba y tirar la botella al mar y ojalá que llegue a algún lado porque nadie controla qué es lo que está pasando con esas medidas que se imponen. En cambio del encierro. El encierro es más fácil. Si está encerrado ya sabemos dónde está. Para el juez es más tranquilizador, no hay peligro de que haga una macana con los de afuera si está adentro, entonces ante la duda lo dejamos adentro. Y este es el problema de la sobrepoblación. Antes de ir a ese tema, que es el que más nos preocupa desde el instituto, una mención sobre esta discusión de que si esto es una agencia civil, si es una agencia de seguridad, si tiene dos ramas. Creemos seriamente que la idea de pensar en una agencia integral del Instituto de Inserción Social, como dice el proyecto Suárez, o cualquiera sea la denominación que se dé, hay mucha oferta en el derecho comparado sobre esto, no es muy antigua, pero hay varios países que ya han avanzado en pensar que esta agencia del Estado no es una fuerza de seguridad y no debe ser una fuerza de seguridad. Es una agencia civil que se ocupa de los proyectos de vida de las personas más desaventajadas, las personas que les está yendo muy mal y que queremos que les deje ir así de mal porque nos joroban a todos, pero no es una fuerza de seguridad. ¿Tiene que tener personas encargadas de la seguridad? Por supuesto que sí, pero es una de las funciones auxiliares de la finalidad organizacional central, como es auxiliar tener un servicio de limpieza, como es necesario tener un servicio de compras y contrataciones. La seguridad es uno de esos servicios auxiliares y de ninguna manera la función central de esta agencia. Entonces, hay una cosa más sobre lo organizacional. Desde el instituto estamos absolutamente en contra de cualquier idea de privatizar. No sabemos cómo hay que contratar la construcción de edificios, no somos administrativistas, no sabemos cómo hay que administrar las viandas, el catering o la salud, pero sí sabemos que no se puede pensar que la función central para la sociedad de estas instituciones puede tener un adicional de lucro, un adicional
de rentabilidad del capital, que es inevitable si vamos a hablar de privatización. El rédito al capital invertido aumenta el costo de por sí alto de tener personas privadas de libertad y sobre todo, y es lo que más nos preocupa, distorsiona los estímulos institucionales para hacer mejor el trabajo que tienen que hacer, porque el objetivo de una empresa privada siempre tiene que ser, y este es el sistema capitalista en el que estamos, siempre tiene que ser maximizar los beneficios y no necesariamente dar un servicio de más calidad. Y claramente va en contra de esto cualquier idea de privatización. Vamos a lo que para nosotros es el tema central y creo que también tiene que ver con la decisión de darle volumen a este tema. El problema de la sobrepoblación en las unidades, en los centros de detención de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los proyectos trabajan sobre muchas cuestiones institucionales sumamente importantes, algunas que tienen que ver con la carrera de los profesionales, la interdisciplina, etcétera, etcétera, pero hay poco en los proyectos que tuvimos a la vista, pocas estrategias y pocos mecanismos que se enfoquen seriamente en cómo asegurar que no exista el preso 101. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un cupo que es de 100 personas, no puede entrar a ningún centro de detención el preso número 101 si primero nos sacamos uno de los 100 que están. Y esta tiene que ser una regla inflexible. Tan inflexible, todos sabemos, y no hay discusión al respecto, y acá se ha mencionado esto, y en esta y en otras reuniones, lo que significa el hacinamiento, lo que significa la sobrepoblación en términos de dignidad, en términos de violencia, en términos de iatrogenia, de perjudicar a las personas sometidas y a sus familiares a esas condiciones de detención. Todos sabemos positivamente, y esto, digamos, a veces no se dice con tanta claridad, que si nos interesa la seguridad de los ciudadanos, lo primero que queremos es que una persona que entró a una cárcel, a lo mejor porque cometió varias veces delitos no violentos, como por ejemplo llevarse shampoo o fernet de los autoservicios, a manos de un empresario, por supuesto, que lo contrata para eso es un problema de política criminal, pero lo cierto es que esa persona que se ganaba la vida cometiendo delitos no violentos, después de pasar un tiempo en la cárcel, aprendió a hacerse una faca para defender sus zapatillas, su paquete o sus pastillas. Sabemos positivamente que las personas que tienen medicación psicotrópica las tienen que estar escondiendo y defendiendo porque se las sacan los otros presos, porque es un bien bastante importante en la sociología tumbera. Esa persona que entró no violenta va a salir violenta y va a salir con el know-how de cometer delitos violentos porque rinden más que los delitos pequeños donde son operarios de baja jerarquía como son las mecheras y mecheros. Entonces, si nos importa hablar de seguridad, nos tenemos que preocupar muy fuertemente de no permitir sobrepoblación. Y acá está clara la responsabilidad. En algunos proyectos lo dice, no con todo el énfasis que lo dice la Constitución Nacional. El artículo 18 de la Constitución, entre otras cosas, dice que toda mortificación que se aplique a una persona sobre texto de que está privada de libertad hace personalmente responsable al juez que lo autorice. Esto dice la Constitución Nacional, está mencionado en algunos de los proyectos, pero la norma constitucional es contundente. Cada vez que una persona está en condiciones inhumanas, hay un juez que es personalmente responsable. Yo digo, aunque la Constitución por razones históricas no lo dice, que cada vez que un juez ordena la detención de una persona es porque un fiscal lo pidió, perdón. Entonces, es indiscutible, aunque no esté tan clara la responsabilidad personal de los fiscales como sí está la de los jueces, que es el motivo por el que mi querida y admirada Jimena no me quiere más. Nosotros hemos hecho denuncias contra los jueces de ejecución de algunas jurisdicciones del país, no son personales y menos con los buenos jueces, y creo que Jimena es una, pero lo cierto es que hay un problema institucional y una necesidad de visibilizar la responsabilidad de los jueces penales que la pone la Constitución y también la responsabilidad política, y con esto termino, del Ministerio Público, que tiene que tener una política penitenciaria. Es de todos los organismos del Estado, el único que tiene la verdadera llave para controlar la sobrepoblación es el Ministerio Público. Si el fiscal general de la jurisdicción que sea saca una directiva que dicen cada vez que pidan una preventiva, primero tienen que tener cupo.
Y si no dicen en la cárcel tal, pabellón tal, celda tal, hay un lugar, no pueden pedir una preventiva. Y si no hay ese lugar, me dicen cuál es el que tenemos que soltar o cambiar por un arresto domiciliario o darle alguna otra medida porque es menos peligroso que este que nos parece muy peligroso y que tiene que estar preso mientras de la prisión preventiva. Y sobre esto, las alertas de niveles de cupo, la declaración de emergencia cuando llega al 90 o al 95%, estas cosas son buenas medidas, pero tengan en cuenta una cuestión. Yo diría que 3 problemas de alertas de sobrepoblación. Uno es el de los organismos, los centros de detención que están destinados a cumplir penas. Ese es el cupo más estricto de todos. Podemos saber con perfecta anticipación cuándo es la fecha en que esa persona se va con la pena cumplida. Podemos calcular cuándo, si hace las cosas bien, se puede ir en libertad condicional, salidas transitorias, cambios de régimen, etcétera. Todo eso es muy previsible y podemos ir planificando con tiempo cómo no se nos sobrepobló ese centro de cumplimiento de condenas. Hay un segundo tipo de detenciones, que son las prisiones preventivas esperando que la sentencia quede firme, donde también hay un poco menos de previsibilidad, pero más o menos se puede manejar. Con todo lo que son alternativas a la prisión preventiva, como dije, con buen control, podemos disminuir, y esto es un imperativo a nivel internacional, los niveles de abuso de prisión preventiva que hoy tenemos. Y hay un tercer nivel, que es donde el cupo es más grave y más complicado, que son las detenciones inmediatas. En los casos de flagrancia, en los casos del día a día de personas a las que se les inicia un proceso, y muchas veces empezando con una privación de libertad, caso de flagrancia, o de una orden de detención tras una investigación, ese es un número mucho más difícil de prever. Se pueden hacer estadísticas, se pueden hacer cálculos y decir, y acá más o menos por mes están entrando 100, 250 presos nuevos, pero el número es muy variable. Yo hace 15 años que trabajo en Fiscalía de Flagrancia en mi ciudad y hay días que tenemos 14 y días que tenemos 2 personas detenidas. Si bien hay grandes números, siempre hay que tener un cupo muy flexible. Y yo diría que para esos centros, esas alcaidías, de los primeros 3, 4, 5 días hasta que se le dicta una medida alternativa o la prisión preventiva, esos centros tienen que tener una alerta en no más del 75% de capacidad, porque es muy variable el número, hay que estudiarlo, hay que ver si nos quedamos cortos y hay que pensar en un 60, pero no piensen que para todos los establecimientos es lo mismo el nivel de alerta de sobrepoblación. Y esto sí, lo último. Comparto profundamente de acuerdo con la importancia de la interdisciplina. Pero así como digo que los jueces no detienen personas y los fiscales no lo piden, porque así lo indica el sistema acusatorio, el sistema adversarial que tenemos hoy cada vez más y ojalá que pronto en todo el país, también es cierto que los jueces no producen prueba. Los equipos interdisciplinarios tienen que estar en las agencias que le dan servicio y le responden los requerimientos a los fiscales y a los defensores, que son los que van a llevarle prueba. El juez es una persona que escucha a las partes y toma la decisión. Equipos interdisciplinarios en los juzgados, está bueno que estén, pero cuanto antes tenemos que hacer de los jueces imparciales, como dice el artículo 5 o 6 de la Convención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Entonces aprovecho para dejar constancia que se encuentran presentes los diputados Leonardo Seifer, Aldana Cruchita y Victoria Montenegro. Y por supuesto que también contamos durante todas las exposiciones con la presencia del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Alperín. Y bueno, decirles que esta fue la última de las reuniones que vamos a tener para cerrar esta etapa y nos vamos a abocar en las próximas semanas sí, al texto y a la redacción de lo que nos falta. Así que nos vamos a estar... ¿Sí? No, yo digo, para darle un poquito más de marco, decir, no, la verdad es celebrar, creo que fue un trabajo durante mucho tiempo, pero agradecer a todos y todas quienes participaron, porque hemos tenido unas miradas plurales, no solo que desde personas que han estado detenidas, privadas de la libertad, hasta jueces federales, asociaciones, especialistas, diferentes miradas, que creo que fue muy, muy rico.
participación de muchísimos legisladores y legisladoras. Creo que es un proceso que está acorde a lo que estamos debatiendo en este caso y a la iniciativa que, bueno, también la participación permanente del Ejecutivo. Me parece que es un buen ejemplo de trabajo legislativo. Ojalá que dé buenos resultados, pero bueno, celebrar esta etapa. Ahora nos toca a los diputados ya pasar a las redacciones finales, pero creo que toda esta etapa ha sido muy, muy provechosa. Jimé. Bueno, gracias. En el mismo sentido, en primer lugar, es una oportunidad histórica que tiene la ciudad de Buenos Aires de poder desarrollar su propio marco normativo en lo que tiene que ver con determinar cuál es de la pena y, sin lugar a dudas, la creación de todo el sistema penitenciario. Así que eso que tiene que ver también, han participado. Y destaco lo que decía el diputado Barrotaveña, las distintas miradas, ¿no? Los distintos enfoques, las distintas visiones, y eso para un proceso de tanta importancia y relevancia para la ciudad es fundamental. Es fundamental contar con distintas miradas porque se trata de eso, y desde el día 1 en la reunión de diputados que tuvimos y contamos la presencia desde el ministro hasta el subsecretario que nos acompañó, también lo quiero remarcar, en todo el proceso parlamentario. Nos dispusimos, tanto desde el bloque del oficialismo como de los bloques aliados, como también desde los funcionarios, con la vocación de trabajar con una apertura total y de llegar a un consenso y un texto de acuerdo. Con lo cual, la verdad que festejo, celebro este gran trabajo que venimos realizando y ahora sí, a lo que tiene que ver con el texto tan esperado desde hace tantos meses. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bien. Bueno, de más está decir, en el mismo sentido, entiendo que hoy Hernán, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no nos está acompañando, pero no tengo dudas que también piensa en el mismo sentido, esto de la incorporación de las miradas y el trabajo que venimos haciendo hasta acá, que hay un trabajo que es público, que se ve, que tiene que ver con las reuniones de estas, tanto de expositores como de diputados, pero también hay un trabajo silencioso que es el que no se ve tanto, que tiene que ver con conversaciones uno a uno con los diputados para ir previendo y entendiendo cuáles son las distintas miradas para poderlo plasmar en los distintos técnicos, por supuesto, de los equipos, de las direcciones, de las comisiones que están involucradas, de los equipos técnicos de cada uno de los diputados, que no piensen que porque no vamos a tener una reunión no van a tener, sino de todo lo contrario, se viene el trabajo más intenso para buscar esos acuerdos y efectivamente encontrarnos ya en una próxima reunión para poder dictaminar este sistema penitenciario para la ciudad de Buenos Aires y todo el andamiaje que hace falta. Así que sin más, agradecerles, por supuesto, a Leandro, que es Leandro, pero es el subsecretario de Políticas Criminales por acompañarnos y por supuesto estamos a disposición para lo que necesiten todos y todas en relación a este tema. Muchísimas gracias a todos por estar acá.